Bienvenidos todos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos. En esta oportunidad se presenta el trabajo Grados de Fundamentación y Precisión en los avalúos inmobiliarios, siguiendo lo establecido en la norma brasileña ABNT NBR 14653, parte 2, referida a bienes inmuebles urbanos. En la introducción de la norma se puede leer que la ABNT NBR 14653, parte 2, es obligatoria en cualquier declaración escrita sobre el avalúo de bienes inmuebles urbanos y tiene como objetivo complementar los conceptos, métodos y procedimientos generales especificados en la ABNT NBR 14653-1 para servicios técnicos de evaluación de propiedades urbanas. Si bien el contenido de la norma aplica para los trabajos de avalúos en Brasil, es recomendable adaptar su contenido en los países que carecen de este documento técnico, como es el caso venezolano, o por lo menos que sirva de guía para optimizar la aplicación del método científico en los avalúos inmobiliarios. Es importante hacer una buena lectura y consecuentemente una mejor interpretación del contenido de la norma. Para ello, existe un glosario y una recomendación para entender el uso de formas verbales atendiendo las directrices de la parte 2. En este sentido, en el cuadro se pueden observar 3 columnas. La primera, para clasificar las formas verbales; la segunda, la indicación para su uso; y la tercera, el ejemplo de aplicación. Respecto a la forma verbal debe, esta indica que cuando aparece escrita los requisitos deben cumplirse estrictamente. Para el ejemplo, se presenta el punto 9.2.1. El grado de fundamentación en el caso de utilización de modelos de regresión lineal debe ser determinado según la tabla 1. Ahora, es conveniente, es recomendable, es recomendado y se recomienda, se utilizan para indicar que, entre otras posibilidades, una de ellas es la más apropiada, sin excluir a las otras, o que determinada forma de proceder es preferible, pero no necesariamente exigible. En el ejemplo, el punto 9.2.1.4 se recomienda la no extrapolación de variables que presumiblemente explicarían la variación de precios que no fueron consideradas en el modelo. Aunque en el punto 3, términos y definiciones de la norma ABNT NBR 14653 no aparecen, se presenta la interpretación del contenido de la norma para definir grado de fundamentación y grado de precisión cuando se utilizan modelos de regresión lineal. Grado de fundamentación es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos fundamentado en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las tablas 1 y 2 del punto 9.2 de la norma, cuando se aplica el método comparativo de datos de mercado. El cumplir con el procedimiento establecido por la norma y la obtención de resultados del tratamiento científico de homogeneización de los datos de mercado mediante el uso de la inferencia estadística permiten el encuadramiento del informe según su grado de fundamentación. En cuanto al grado de precisión, se dice que es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos con base en el cumplimiento de lo establecido en la tabla 5 del punto 9.2.3 de la norma, cuando se aplica el método comparativo de datos de mercado. Consiste en comparar los resultados del estudio con los porcentajes tabulados referidos a la amplitud del intervalo de confianza alrededor de la medida de tendencia central que permita el encuadramiento del informe según el grado de precisión alcanzado. La norma en el punto número 8 hace referencia a los procedimientos metodológicos. En el punto 8.1.1 indica que para identificar el valor de mercado
siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, como se define en 8.2.1 de ABNT-NBR 14653-1-2001. En la tabla se observa una clasificación de los métodos con base en el valor y en el costo. Así se tiene el punto 8.2, métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y sus derechos, que a su vez se divide en 8.2.1, método comparativo directo de datos de mercado, 8.2.2, método involutivo, 8.2.3, método de la renta, 8.2.4, método evolutivo. Ahora bien, en el punto 8.3, métodos para identificar el costo de una propiedad, hay una clasificación de métodos. 8.3.1, método de cuantificación de costos, y 8.3.2, método comparativo directo de costos. El procedimiento a seguir para la aplicación del método comparativo directo de datos de mercado es el siguiente. Se comienza con la planificación de la investigación con fundamento en la identificación de las variables del modelo, sea la variable independiente, sean las variables independientes. Identificadas las variables, es posible hacer el levantamiento de datos de mercado para obtener una muestra representativa. Esta muestra puede ser tratada mediante el uso de factores o el método científico. Para el presente caso, se hace referencia al método científico, modelo de regresión lineal, para la obtención de resultados que se compararán con los porcentajes establecidos en el intervalo de decisión. En la fase de planificación de la investigación, se parte de la identificación cabal del bien inmueble a tasar en cuanto a sus características intrínsecas y extrínsecas para plantear el modelo económico de predicción del valor. Así, P es igual a F de L, E y T más epsilon, donde P es el precio del bien en función de sus atributos, F la forma funcional, L variables localizacionales, E variables estructurales, T variables temporales y epsilon los errores. Luego se formaliza la identificación de las variables del modelo para proceder al levantamiento de datos de mercado en la población muestral para obtener la muestra a ser tratada estadísticamente. En cuanto al tratamiento de datos y clasificadas las variables con base en el bien tasable, se organiza la muestra inicial para ser analizada y validada. Una vez validada, se procede al proceso de tratamiento de los datos para conseguir la muestra tratada. Mediante el proceso econométrico se obtiene el modelo de predicción del valor que debe ser validado con una muestra auxiliar tomada aleatoriamente de la muestra validada. El punto 8.2.1.4.3 se refiere al tratamiento científico. En este sentido, la norma señala que cualesquiera que sean los modelos utilizados para inferir el comportamiento del mercado y la formación del valor, sus supuestos básicos se deben explicar y comprobar debidamente. Se deben tomar las medidas correctivas cuando sea necesario, considerando la repercusión en la clasificación según los grados de fundamentación y precisión. En el anexo A de la norma se exponen los procedimientos para la utilización de modelos de regresión lineal. Allí se presentan los supuestos básicos que deben cumplir los modelos para su validación. Aquí se exponen los siguientes supuestos y las herramientas para detectar problemas y soluciones en el modelado. En cuanto a la micronumerosidad y equilibrio de la muestra, la norma recomienda fórmulas para atender estos supuestos que resultan de analizar la muestra de datos de mercado. En cuanto a la homocedasticidad y presencia de outliers, se utiliza el gráfico de los valores estimados
versus los residuos estandarizados. En cuanto a la homocedasticidad y presencia de outliers, se utiliza el gráfico de los valores estimados versus los residuos estandarizados. En cuanto a la normalidad, se utiliza el histograma de frecuencias de los residuos y se compara con la forma de la curva de distribución normal. En el punto E, autocorrelación, este supuesto es importante cuando se analizan series temporales, que no es el caso de los modelos para analizar los datos de mercado inmobiliario. Para el punto F, el tasador debe ser cuidadoso para incorporar al modelo las variables más importantes y relevantes. Para el punto G, multicolinealidad, se usa la matriz de correlaciones con influencia para detectar colinealidad entre las variables independientes. Para el punto H, relación entre variables y los residuos, un gráfico de cada variable versus los residuos hace posible observar el cumplimiento del supuesto. Para el punto I, puntos influyentes, la prueba gráfica de la distancia de Cook auxilia la detención de puntos atípicos. En cuanto a nuevos métodos y herramientas, se señala que se pueden aplicar otras herramientas analíticas para explicar el comportamiento del mercado, consideradas de interés por el ingeniero tasador, como la regresión espacial, el análisis envolvente de datos y las redes neuronales artificiales, siempre que estén debidamente justificadas desde un punto de vista teórico y práctico, con la inclusión de la validación cuando sea relevante. En los anexos C, D y E de esta norma se resumen las características y los fundamentos básicos de estas herramientas analíticas de manera informativa, con el objetivo de su difusión para el desarrollo técnico de la ingeniería de tasación. En el mercado existen programas especializados para el cumplimiento de los supuestos básicos y la utilización de herramientas específicas. El programa SysDea, la imagen superior, utiliza la regresión lineal, redes neuronales artificiales y el análisis envolvente de datos, mientras que en la imagen inferior aparece el Sysplan, que se usa para regresiones espaciales. ¿Qué es el intervalo de decisión? La norma lo define en el punto 3.8 de la ABNT-NBR 1453-1-2001 como el rango con una amplitud del 15% más o menos en torno a la estimación de la tendencia central utilizada en la tasación. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando las variables relevantes para la evaluación de la propiedad no se han incluido en el modelo debido a la escasez de datos de mercados, a la falta de homogeneización o porque estas variables, sus regresores, no fueron estadísticamente significativas en términos del modelo de regresión. Esto siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber influencias no consideradas y que los ajustes sean justificados. ¿Qué pasa si la amplitud del intervalo de decisión no es suficiente para absorber las influencias no consideradas? En este caso, los resultados obtenidos a través del modelo son insuficientes para que la estimación del valor alcance el grado mínimo de fundamentación para el método comparativo directo de datos de mercado, y este hecho debe señalarse en el informe. El intervalo de decisión no debe confundirse con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión de la estimación. En esta secuencia se presenta la salida del módulo Proyectar del SysDea, en donde se pueden observar en los cuadros en rojos los resultados para el intervalo de confianza y para el intervalo de decisión. Se hicieron dos cuadros para la comprobación de los resultados para cada tipo de intervalo, que demuestran que son totalmente diferentes como expresamente lo señala la norma.
Existen garantías por parte del ingeniero tasador para alcanzar altos grados de fundamentación a exigencia del contratante de sus servicios profesionales. Pues bien, para responder la interrogante, se hace referencia al punto 9.1.1 de las generalidades en la especificación de los avalúos. La especificación de un avalúo está relacionada tanto con el compromiso del ingeniero tasador como con el mercado y con la información que se puede extraer de este. El establecimiento inicial por parte del contratista del grado de fundamentación deseado tiene como objetivo definir el compromiso con el trabajo de tasación, pero no representa una garantía para lograr altos grados de fundamentación. Ahora, ¿puede el cliente contratante establecer el grado de precisión del avalúo? En cuanto al grado de precisión, esto depende exclusivamente de las características del mercado y de la muestra levantada. Por lo tanto, no se puede fijar a priori. ¿Cómo se denomina al trabajo que cumple con el contenido de la norma? ¿Qué pasa cuando no se alcanza el grado mínimo de fundamentación? Para dar respuestas a estas dos preguntas, se hace referencia al punto 9.1.2, que indica: todo trabajo realizado de acuerdo con los requisitos de esta norma se denominará informe de avalúo. El grado de fundamentación alcanzado debe explicarse en el cuerpo escrito del informe. En los casos donde el grado mínimo no se alcance, deben ser señalados y justificados los ítems de las tablas de especificación que no puedan cumplirse, así como los procedimientos y cálculos utilizados para estimar el valor. ¿Qué sucede si entre el cliente y el evaluador llega a un acuerdo particular sobre el contenido del informe? El punto 9.1.3 señala que los informes de uso particular, privado, de acuerdo con el punto 10.3 de la ABNT NBR 14653-1-2001, pueden estar exentos de especificación, visto el común acuerdo entre las partes. El punto 9.2 hace referencia a dos métodos, pero a los efectos de esta presentación siempre se hará referencia al método comparativo directo de datos de mercado. Así, el punto 9.2.1 indica que el grado de fundamentación en el caso de uso de modelos de regresión lineal debe determinarse de acuerdo con la tabla 1, observando lo expuesto en los puntos 9.1 y 9.2. A los efectos de facilitar la explicación de la tabla 1, que contiene 6 ítems, se comienza con el ítem número 1. El encabezado dice: tabla 1, grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal. El ítem 1 se refiere a las características del inmueble tasable. Para obtener el grado 3, el informe debe contener la información completa sobre todas las variables analizadas. Para el grado 2, debe contener la información completa de las variables utilizadas en el modelo. Para el grado 1, si existen limitaciones para inspeccionar el inmueble tasable, bien porque no se permite el ingreso por un litigio o una medida judicial, el tasador debe asumir las condiciones utilizando información de avalúos anteriores, memorias descriptivas y toda aquella información que le permita caracterizar al bien inmueble tasable. Un cliente solicita el avalúo de un apartamento ubicado en el litoral occidental del país. Para dar respuesta a la solicitud y vista su experiencia en la zona, el tasador procede a caracterizar el inmueble y el sector donde se ubica. Programa la inspección del sitio, del apartamento, su área interna y del condominio, sus amenidades. Igualmente realiza visitas de edificios con características similares al edificio donde se encuentra el bien tasable. Así, en la tabla hay una columna donde se describen las variables, su unidad y descripción.
se da constancia que son 10 variables independientes a analizar. Entonces, la primera variable es el área, cuya unidad de medida es el metro cuadrado, y se refiere al área tasable del inmueble de 65 metros cuadrados. Así, sucesivamente, se identifican las demás variables. También se observan las fotografías del inmueble para corroborar el entorno y sus amenidades. Con esta información se cumple con el grado de fundamentación 3. El ítem 2 de la tabla considera la cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados. Para el grado 3, la fórmula es 6 por K más 1, siendo K el número de variables independientes. Para el grado 2, la ecuación es 4 que multiplica K más 1, y para el grado 1, 3 que multiplica a K más 1. En este ejemplo, se tiene un modelo de regresión que utiliza 8 variables, de las cuales una es dependiente, siendo 37 el número de datos de la muestra. Se pregunta, ¿cuál es el grado de fundamentación? Primero, se identifica K, en este caso igual a 7, y N es igual a 37, de manera que se realizan los cálculos para cada grado. Para el grado 3, sustituimos 6 que multiplica a 7 más 1, eso es 48, y esa cantidad es superior a los 37 datos de la muestra, por lo cual no se puede alcanzar el grado 3. En cambio, para el grado 2 y para el grado 1, se cumple que son menores los datos requeridos que los datos con los que se está trabajando el modelo de regresión. En este caso, es posible alcanzar solo los grados de fundamentación 2 y 1. Para el ítem número 3, identificación de los datos de mercado, se tiene grado 3, presentación de las informaciones relativas a todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografías y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo. Para el grado 2, presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado. Para el grado 1, presentación de las informaciones relativas a los datos y las variables utilizadas efectivamente en el modelo. Como se puede observar, el grado 3 exige una actuación plena del autor del informe, que debe corresponder con la tenencia de una gran base de datos y el reconocimiento del sector urbano de la ciudad donde se ubica el inmueble tasable. A los efectos de cumplir con las exigencias del grado 3, esta tabla está contenida en el informe de avalúo y presenta los nombres de las variables, su nomenclatura, la unidad de medición, su descripción y el tipo para el análisis estadístico pertinente. Hay variables intrínsecas al apartamento y extrínsecas correspondientes al sector y al edificio condominial. En este cuadro se presentan las amenidades, esto es, los equipamientos que presenta el condominio por edificio visitado, donde se señala con un 1 la existencia y un 0 la inexistencia de cada uno de los equipamientos que conforman las amenidades del edificio, desde el área de parrilla hasta el Sky Bar. La sumatoria del número de equipamientos define la medición de la variable proxy del modelo. En esta secuencia se presenta una tabla con la identificación de los datos de mercado, que incluye el número, la fotografía del edificio, la fuente de información, corroborada la información, claro está, sobre las condiciones del inmueble y el precio de la oferta con el informante, la ubicación del inmueble comparable, el precio, su área y su precio unitario. En esta secuencia se presenta la base de datos utilizada para la realización del modelado, que incluyen las variables analizadas y los valores para cada uno de los comparables. Esta información es complementaria
para cumplir con los requerimientos exigidos en el ítem número 3 para el grado de fundamentación 3. La no presentación de esta completa información en el informe de avalúo muy probablemente lo encuadrará en los grados de fundamentación 2 y 1. El ítem número 4 de la tabla 1 se corresponde con el tema de la extrapolación, esto es, cuando se emplean valores de las variables fuera del rango muestral para estimar el valor del inmueble tasable utilizando el modelo de regresión lineal. Para el grado 3, la extrapolación no es admitida. Para el grado 2 y 1, el contenido del requerimiento es similar con dos diferencias importantes: el número de variables y el porcentaje que no se puede superar al valor en la frontera de la muestra. Así, el grado 2 indica que la extrapolación es admitida para una variable siempre y que a. Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. El valor estimado no supere el 15% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, referida a la variable y en valor absoluto. Para el grado 1, se pueden extrapolar las variables considerando el mismo punto A del grado 2. Y del punto B, la diferencia es el porcentaje de valor calculado para el límite de la frontera, en este caso, 20%. En las próximas secuencias se expondrá en forma de tabla y gráfico la aplicación del contenido de este ítem. En esta tabla están los resultados para el modelo de regresión. BT es igual a 10 más 10 por A, donde BT es el valor total del inmueble y A representa el área tasable. En la tabla hay 4 columnas: descripción, área, valor total y fórmula. La muestra analizada tiene un intervalo con un mínimo de 50 metros cuadrados y un máximo de 100 metros cuadrados. Fronteras de la muestra. Para explicar el uso de la extrapolación permitida por la norma, identificadas las fronteras mínima y máxima, se calculan el valor de la variable atendiendo una extrapolación máxima igual al 100% del valor de la variable en la frontera máxima y 50% del valor de la variable en la frontera mínima. Para la máxima se multiplica 100 por 2, que da 200 metros cuadrados. Para la mínima se multiplica 50 por 0,50, que da 25 metros cuadrados. Así, para el grado 2, el límite mínimo es 510 por 0,85, el límite máximo 1010 por 1,15. Para el grado 1, el límite máximo es 510 por 0,80 y el límite máximo 1010 por 1,20. Establecidos los intervalos, se puede interpretar que para atender el grado 2, el área debe estar entre 42,35 y 110,10 metros cuadrados. Para atender el grado 1, el área debe estar entre 39,80 y 120,20 metros cuadrados. Fuera de este intervalo no es posible realizar la extrapolación y no hay grado de fundamentación. A los efectos de complementar la explicación de la tabla anteriormente expuesta, se presenta un gráfico donde en el eje X se representa la variable área en metros cuadrados y en el eje Y el valor total en unidades monetarias. El modelo de regresión representa la ecuación de una recta. Esta línea trazada inicia en el valor mínimo de la variable de la muestra y finaliza en el valor máximo de la muestra. Luego de los puntos fronteras de la muestra, la línea sigue su trayectoria, pero en forma discontinua.
La trayectoria de la línea completa comienza en el valor mínimo de la variable permitida por la norma hasta llegar al punto del valor máximo de la norma. También se han graficado las áreas que corresponden al grado 2 y al grado 1 con sus respectivos valores totales. Con figuras geométricas de color se señalan las zonas de extrapolación. Así, en amarillo se destaca la extrapolación mínima y máxima total, en color rojo para el grado 2 y en color azul para el grado 1. Para el ítem 5 de la tabla 1 se indica el nivel de significancia alfa máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor. Suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad. En la figura está representada la distribución T de Student, donde se observan las dos colas y las regiones de aceptación y de rechazo. Así, para el grado 3, alfa es igual a 10%, para el grado 2, alfa es 20%, y para el grado 1, alfa es 30%. En esta secuencia se presentan 4 imágenes debidamente numeradas que representan la salida del programa SysDea para un modelo de regresión lineal de 7 variables. En la imagen número 1, enmarcadas en un cuadro rojo, aparecen los valores en porcentajes de la significancia de los regresores de las variables, y todas son menores al 10%. Por tanto, son estadísticamente significativas para explicar la variación alrededor del valor promedio de la muestra, de manera que se alcanza el grado de fundamentación 3. Para la imagen número 2, dos significancias están por encima del 10%, pero por debajo del 20%, por lo tanto, se alcanza el grado 2. Para la imagen 3, hay dos significancias que son mayores al 20%, pero inferiores al 30%, por lo que se alcanza el grado 1. En la imagen número 4, uno de los valores de significancia es superior al 30%, por tanto, no hay grado de fundamentación. Para el ítem número 6, el nivel de significancia alfa admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedeker es 1% para el grado 3, 2 para el grado 2 y 5 para el grado 1. Se puede observar en la figura la forma de la distribución de probabilidad y las regiones de aceptación y rechazo, indicando la significancia y el F tabulado. Se presentan 4 imágenes numeradas del 1 al 4 de la salida del programa SysDea para el efecto de la revisión de la prueba de hipótesis. En los marcos rojos se encuentra la información del F y la significancia para cada uno de esas imágenes. En la imagen número 1 observamos que la significancia del modelo es menor al 1%, por tanto, el grado de fundamentación es 3. En la segunda imagen observamos que la significancia del modelo es menor al 2%, por tanto, estamos en el grado de fundamentación 2. En la tercera imagen, la significancia del modelo es menor al 5%, por tanto, el grado de fundamentación es 1. Y en la cuarta imagen, la significancia del modelo es menor al 10%, pero superior al 5% del grado 1. Por tanto, no existe o no alcanza ningún grado de fundamentación. Aunque se ha explicado en secuencias anteriores, es muy importante ratificar el contenido del punto 9.2.1.1 sobre
algunas consideraciones obligatorias para alcanzar el grado 3. A. Presentación del informe en la modalidad completo. B. Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación. C. Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información. Seleccionar la estimación de tendencia central. El punto 9.2.1.2 es muy importante porque habilita la actuación profesional del ingeniero tasador para realizar ajustes previos a los atributos de los datos de mercado, obviamente sin perjudicar el grado de fundamentación, siempre que sean debidamente justificados en casos similares a los siguientes. A. Convertir valores a plazo en valores de contado con tasas de descuento de mercado a la fecha de referencia del avalúo. Convertir los valores en moneda nacional a la fecha de referencia del avalúo. Convertir las áreas reales de construcción en áreas equivalentes, siempre que se tomen en cuenta los coeficientes publicados, por ejemplo, los de la NBR 12.721, o sean tomados del mercado. D. Incorporación de depósitos por punto comercial o alquiler con base en la consideración del plazo remanente del contrato y las tasas de descuentos inferidas del mercado financiero. En el punto 9.2.1.3 se señala que se permite la utilización del previo tratamiento de los precios observados, limitado a un único factor de homogeneización siempre que esté fundamentado conforme al punto 8.2.1.4.2, sin perjudicar los ajustes citados en 9.2.1.2. Ejemplo: aplicación del factor de fuente para la transformación de precios de oferta para las condiciones de la transacción. El punto 9.2.1.4 señala que se recomienda la no extrapolación de las variables que presumiblemente explicarían la variación de precios y que no fueron contempladas en el modelo, especialmente cuando el intervalo de decisión no sea suficiente para la compensación necesaria en la estimación del valor. El punto 9.2.1.5, el ingeniero de tasaciones debe analizar el modelo con la comprobación de la coherencia de la variación de las variables en relación al mercado, así como examinar las elasticidades alrededor del punto de estimación. En esta secuencia se presenta el punto 9.2.1.6, que señala que para el encuadramiento global del informe, con base en los grados de fundamentación, deben ser considerados los siguientes criterios. A. En la tabla 1 se identifican 3 columnas, grados 3, 2 y 1 y 6 ítems. B. Cuando se cumplan las exigencias del grado 1, se suma un punto, 2 puntos para el grado 2 y 3 puntos para el grado 3. C. El encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems de acuerdo con la tabla 2. Antes de explicar el contenido de la tabla 2, es importante leer
el punto 9.2.1.6.1, donde se señala que en el caso de muestras homogéneas será adoptada la tabla 1 bajo las siguientes condiciones. A. Serán admitidos los ítems 3 y 4 para el grado 3 a los efectos de caracterizar la homogeneidad. B. Para los ítems 5 y 6 será atribuido el grado 3 por ser nulo el modelo de regresión. Respecto al contenido de la tabla 2, encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal, observamos que para llegar a un grado de fundamentación deben cumplirse con dos condiciones importantes: puntos mínimos, ítems obligatorios. Para el grado 3, los puntos mínimos son 16, pero los ítems 2, 4, 5, 6 de la tabla 1 deben estar en el grado 3 y los demás como mínimo en el grado 2. Para el grado 2, los puntos mínimos son 10. Los ítems obligatorios son 2, 4, 5 y 6 de la tabla 1 en el grado 2 y los demás como mínimo en el grado 1. Para el grado 1, los puntos mínimos son 6, todos como mínimo en el grado 1 los ítems obligatorios. Observamos en esta secuencia dos tablas, una tabla grande y una tabla pequeña y un comentario final. La tabla grande es la tabla 1 de la norma, donde aparecen los ítems, la descripción y el resultado de el análisis de un informe de avalúo. Este informe del avalúo es grado 3 en el ítem 1, es grado 2 en el ítem 2, es grado 2 en el ítem 3, es grado 3 en el ítem 4, en el 5 y en el 6. De acuerdo a las puntuaciones, en el grado 3 se colocan 3 puntos, para el ítem 2 es grado 2 se colocan 2 puntos, para el 3 el grado 2 se colocan 2 puntos y sucesivamente se completa los grados 3 para 4, 5 y 6, hasta obtener una sumatoria de 16 puntos. Con esos 16 puntos nos vamos a la tabla 2, sacamos la relación referida al grado 3 y vemos que los puntos mínimos son 16. En efecto, 16 es la totalización de nuestro análisis. Sin embargo, los ítems obligatorios 2, 4, 5 y 6 deben estar en el grado 3 y no se cumple porque el ítem 2 está en el grado 2. De manera que, de acuerdo con el contenido de la tabla 2 de la norma, aunque cumple con el número mínimo de puntos para ser clasificados en el grado 3, el ítem número 2 no está en el grado 3, que es uno de los ítems obligatorios para el encuadramiento global del informe de avalúo en el grado 3. Se concluye que el grado de fundamentación del informe es 2. Ahora bien, el punto 9.2.3 habla del grado de precisión, de acuerdo al contenido de la tabla 5. La tabla 5, grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores, tiene 4 columnas. La primera, descripción; la segunda, los grados 3, 2 y 1. En la descripción se señala que la amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central para el grado 3 tiene que ser menor o igual al 30%. Para el grado 2, menor o igual al 40%. Para el grado 1, menor o igual al 50%. Hay una nota que señala que cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico de mercado.
En esta secuencia aparecen 4 imágenes numeradas que corresponden a la salida del módulo Proyectar Valores del programa SysDea. Si se observa la imagen 1, hay unos valores enmarcados en un rectángulo rojo y se destacan el valor unitario medio de 690,03 y el valor mínimo y máximo del intervalo de confianza al nivel del 80%. Vean el círculo rojo donde se detalla el porcentaje. Si se suman los porcentajes del valor mínimo 615 más el del valor máximo 655, se obtiene la amplitud del intervalo de confianza que debe compararse con los límites de la tabla 5. Al final de la imagen se realiza la operación matemática resultando en 12,70% menor que 30%. Por tanto, el grado de precisión de la estimación es 3. Para el resto de las imágenes se hizo el mismo procedimiento, obteniéndose el grado de precisión 2 para la imagen 2, grado de precisión 1 para la imagen 3 y sin grado de precisión para la imagen 4. Hasta aquí la presentación. Recuerden siempre que el cumplimiento de las normas técnicas en todo trabajo de evaluación garantiza la calidad y por ende la validez del contenido de los informes de avalúos. Muchas gracias por la atención y no olviden suscribirse al canal para recibir más videos en el momento que se produzca. Hasta una nueva oportunidad en Mundo Valor, el canal de los avalúos.